y económicas. Bueno, vamos a dar inicio a esta actividad en conmemoración de los 75 años de Al-Nakba, que significa la catástrofe palestina, conmemorando esta Nakba que además no ha terminado, es una Nakba que ha sido continua, y bueno, el pueblo palestino sigue resistiendo ante la opresión del colonialismo sionista israelí. Así que sin más preámbulos, vamos a dar inicio con el señor Ricardo Mores. Bienvenido con sus palabras de apertura, que nos va a hablar un poco también de lo que es la Unión Palestina de América Latina y cómo surge. Hola, buenas tardes. La verdad es que quiero hacer un homenaje a nuestros mártires de los recientes ataques sionistas a la Franja de Gaza y a todos nuestros prisioneros que han dado su vida y su libertad por la liberación de nuestras tierras usurpadas por el sionismo. Quiero darle la bienvenida a todos los que nos acompañan hoy y agradecerles por el aporte entregado a nuestra causa. En primer lugar, Teresa Aranguren, un saludo afectuoso e inmensos agradecimientos por su aporte a nuestra causa a través de su pluma. Y al mismo tiempo agradecerte por acompañarnos, por sacar tu tiempo para poder acompañarnos hoy aquí. Al doctor Jehad Youssef, incansable compañero y trabajador por la causa. Al licenciado Semán Jure, cerebro y gran aportante al nacimiento de la Unión de Palestinos de Latinoamérica, UPAL. Afif Semán, tercera generación de palestinos en Colombia, estudioso e incansable de nuestra sociedad, y refuta aquella famosa frase de David Ben Gurión: los mayores morirán y los jóvenes. Escritora y poetisa de nuestra comunidad de El Salvador. Aparte de ser hijo mío, cantautor palestino. Naaman Mustafa, artista y cantante palestina. En primer lugar, quiero hablarles de UPAL. ¿Por qué se constituyó UPAL? ¿Qué es UPAL? La primera asamblea de constitución de la Unión de la Diáspora de Palestinos de América Latina marcó un gran precedente. Organizaciones, personalidades y activistas palestinos de países de América Latina y el Caribe se reunieron del 13 al 16 de junio de 2019 en San Salvador, capital de la República del Salvador. Se constituye la Unión Palestina de América Latina, UPAL, bajo el título Congreso de la Diáspora Palestino-Latinoamericana, Al-Auda, como una institución independiente, soberana y democrática que represente a las asociaciones de las comunidades palestinas del continente y como un deber patriótico de los integrantes del pueblo palestino en la diáspora. Eso quiere decir que UPAL nace de la imperiosa necesidad de tener una institución que nos represente dignamente. Segundo, se organiza plan de trabajo anual de la UPAL, tomando en cuenta fechas relevantes para organizar y realizar nuestras actividades más importantes durante el año, teniendo en cuenta los objetivos presentados en nuestros estatutos y objetivos generales. Primero, defender los derechos nacionales al retorno, la autodeterminación y la creación de un Estado independiente con su capital Jerusalén en virtud del derecho internacional. Segundo, defender los derechos sociales y civiles del pueblo palestino. Fortalecer las relaciones entre los pueblos de Latinoamérica y el pueblo palestino. Cuarto, difundir la historia, la cultura y la identidad palestina dentro y fuera de las comunidades palestinas de Latinoamérica, como así también la cultura, la historia y la identidad de los pueblos de América Latina. Al mismo tiempo, se recalcaron las fechas más importantes del calendario palestino para las actividades. Ejemplo, 7 de enero, Día del Mártir, 30 de marzo, Día de la Tierra, 17 de abril, Día del Prisionero, 15 de mayo, Día del Nakba, 20 de junio, Día del Refugiado, 28 de septiembre, aniversario segundo Intifada.
2 de noviembre, aniversario de la Declaración Balfour. 29 de noviembre, aniversario de la partición y Día Internacional de Solidaridad. 8 de diciembre, aniversario de la primera intifada. Se levantó base de datos de entidades y organismos internacionales con sede en cada uno de los países para contactar y entregar documentos, pronunciamientos y mensajes. Ejemplo, Amnistía Internacional, Consejo de Derechos Humanos, Cruz Roja Internacional y Médicos Sin Fronteras. Todas las asociaciones de UPAL nos abocamos a la tarea de buscar y sumar organizaciones para trabajar y fortalecer internamente, integrar más asociaciones para tener más miembros que trabajen en ese proyecto, para ser más representativos, logrando tener acercamiento con la diáspora palestina de varios países, invitándoles a unirse a nuestro proyecto UPAL. Hasta la fecha tenemos incorporadas en UPAL 20 asociaciones que trabajamos coordinadamente en la región. Con su permiso las voy a leer. En Bolivia tenemos a la Colectividad Palestina de Bolivia, o el BDS. En Bolivia tenemos a la Asociación Boliviana Palestina. En Brasil tenemos Sociedad Palestina Árabe Beneficiante do Brasil, Unión Democrática de Entidades Palestinas de Brasil, Centro Cultural Árabe Palestino Brasileiro do Mato Grosso do Sul, Centro Cultural Árabe Palestino Brasileiro de São Paulo, Centro Cultural Árabe Palestino de Porto Alegre, Sociedad Árabe Palestina Brasileira de Corumbá, Comité Catarinense de Solidaridad do Brasil, Instituto Brasil Palestino y Baprasal. Fundación, en Colombia tenemos Fundación Cultural Colombo Palestina, Fundación Colombo Palestina Al-Hauda. En El Salvador, la Asociación Salvadoreña Palestina. En Guatemala, Comunidad Palestina Guatemalteca. En Venezuela, la Asociación Al-Nakba, Unión de Jóvenes Palestinos de Venezuela, Asociación del Socorro al Pueblo Palestino Canaán, Asociación Venezolana de Solidaridad con Palestina Al-Hauda, Hogar Árabe Palestino. Y en Perú, Centro Cultural Peruano Palestino. Discúlpeme que los haya aburrido con la lectura de estas, pero había la necesidad de hacerlo. Al mismo tiempo, quiero manifestarles que desde El Salvador se edita el programa Palestinos por el Mundo, el cual aporta bastante a nuestra causa. Por medio del canal WOW TV entrevistan a personalidades desde distintas partes, conferencias de prensa con temas sobre la situación de Palestina, dirigido por Semán Jure y Edgar Saad. Ahora quiero 5 minuticos o 2 minuticos como mucho, no quiero quitar mucho tiempo. Quiero hablarles del reciente congreso que hicimos en Barranquilla entre el 17 y el 19 de marzo. La verdad que con mucha alegría, con mucha emoción, sentimos la presencia de la mayoría de los países de Latinoamérica representados por sus instituciones. Fue un congreso netamente democrático, donde participaron todos. Todas las formas de pensar estuvieron en ese congreso. Y más que congreso, palabras dichas por nuestro director internacional, Semán Jure, fue una integración entre los pueblos de América, entre los pueblos descendientes palestinos de América Latina. Sinceramente, lo pasamos muy bien. Y yo le agradezco a todas las personas que participaron en ese congreso de todos los países de Latinoamérica, porque fue un éxito total y rotundo. Muchas gracias. Gracias al señor Ricardo Mofres por las palabras de apertura a esta conferencia, a este foro denominado Voces al Nakba. Vamos a pasar a continuar con este foro, dándole la palabra al doctor Jihad Youssef, vicepresidente de UPAL. Él nació en Izcaca, en Salfit, y nos va a hablar sobre el significado de Al-Nakba, la catástrofe. Bienvenido, doctor Jihad. Adelante. Celebramos
mejor dicho, conmemoramos como de costumbre el día 14, 15 de mayo de cada año de Al-Nakba, Palestina, de la catástrofe palestina, que fue un día negro en la historia de Palestina. Al-Nakba no comenzó en 1948. Al-Nakba comenzó muchos años antes, cuando el movimiento sionista en Europa, en el siglo XIX, comenzó a preparar la emigración masiva de diferentes países europeos, de los judíos europeos hacia Palestina, con el plan de crear un hogar nacional judío en Palestina, a expensas de los derechos y de la vida del pueblo palestino. Esto fue con la ayuda de los ingleses y los franceses, porque los ingleses y franceses recibieron mucho dinero de la agencia judía en su lucha, en su guerra contra los turcos en Oriente Medio. Por eso fue la declaración de Arthur Balfour en 1917 que prometió a los sionistas ayudarles a tener un Estado, un hogar nacional judío en Palestina. Las naciones... Un segundo, por favor, para que active la cámara. Gracias. Las Naciones Unidas, en una resolución injusta, en consulta, en una resolución del número 181, que decidió dividir a Palestina en dos estados, un estado para los judíos y otro para los árabes, sin consultar con el pueblo palestino, sin respetar su opinión ni sus derechos. Allá donde comenzó prácticamente el punto fuerte de la Nakba palestina, donde comenzó la limpieza étnica contra la población palestina. Los sionistas y las bandas terroristas de Israel querían eliminar a todos los palestinos de Palestina, querían sacarlos de Palestina o enterrarlos, borrar la identidad palestina. Para ellos cometieron un error, que no han podido limpiar Palestina de Palestina. No han podido, no porque no quisieron, simplemente no han podido por dos razones. Algunos palestinos estuvieron escondidos, guardados en sus casas, en las montañas, en las cuevas por muchos meses. Otros emigraron al Líbano o se refugiaron en Líbano y otras partes y han regresado poco a poco a Palestina, pero cantidades menores. Y un número importante que habitaba en Nazaret, es un dato importante, en esta zona había casi el 60% de la población palestina de fe cristiana. Por temor a la iglesia, Roma, todos los alrededores poblados fueron arrasados. Expulsaron a 750,000 palestinos y destruyeron del mapa, borraron del mapa a más de 531 aldeas. Las matanzas de Tanura, de Kfar Qasem y posteriormente de Deir Yassin y otras fueron parte del plan de limpieza étnica en Palestina. Hubo cambios demográficos, nombres de ciudades cambiaron sus nombres, calles, incluso la historia de los palestinos, la vida de los palestinos, la cultura de los palestinos. Y este plan sigue hasta hoy, no se paró en 1948. La gran mayoría de la población palestina viven en campos de refugiados, no solamente en el Líbano, Siria, Irak, Jordania, también en Gaza, en Cisjordania y Jerusalén. Incluso hay refugiados palestinos en la zona del 48. En este momento son 500,000 palestinos que viven como refugiados porque se trasladaron
los empujaron de sus casas para vivir en otras ciudades, en aldeas sin derecho a retornar a sus casas y sus pueblos. Este es el resultado del Nakba, y sigue el Nakba en Cisjordania, en la zona del 48, en Gaza y Jerusalén, en la diáspora. Cuando hablo en las 48, la zona del 48 sigue en Nakba. Ustedes saben las leyes racistas que todos los días toma el Knesset, el parlamento israelí, contra la población palestina que vive dentro de la sociedad israelí o dentro del Estado de Israel, la zona del 48. Le van a quitar los derechos de manifestar, de expresar, le van a quitar los derechos de organizar. O sea, hay un plan ahorita de prohibir a las organizaciones palestinas de formarse, o sea, de ser legales dentro de la sociedad con la excusa o el pretexto que apoyan a la resistencia, que apoyan a los prisioneros, etcétera, etcétera. También en el 48 hubo un plan internacional y regional, no solamente por parte de Israel, también por los países árabes, de borrar lo que se llama la identidad nacional palestina. Una parte quedó bajo la ocupación israelí en 1947-48. Otra parte, Cisjordania y Gaza, quedaron bajo la administración jordana y Gaza bajo la administración de Egipto. Quiere decir que los palestinos, como pueblo, como identidad, como representantes de su pueblo, se les fue robado esto en 1948. O sea, en vez de ayudar a los palestinos a crear su Estado en aquel entonces, a pesar de que fue injusto, no le dejaron continuar y expresar como palestinos hasta que nació la resistencia armada moderna en 1967, que lideró Yasser Arafat y las demás organizaciones palestinas. ¿Qué es lo que encontramos y vemos hoy? Historia de Israel. Todos los partidos políticos israelíes, todos los líderes israelíes, se llenan y se hartan en sus programas electorales cuál mata más a palestinos, cuál más asesina a palestinos, cuál más construye asentamiento de los colonos en los territorios ocupados en Palestina. Y a los palestinos nada más le ofrecen tres opciones. La primera opción es que los palestinos deben aceptar la humillación y las leyes injustas para seguir viviendo bajo la ocupación o dentro del Estado de Israel. La otra opción es morirse. Y la tercera opción es abandonar el país. Esta es la oferta. Este es el plan, este es el programa que ofrecen las diferentes autoridades o administraciones de la fuerza de ocupación para la solución al conflicto palestino-israelí. Cuando nosotros hablamos de un régimen de ocupación colonial, porque la ocupación colonial israelí en Palestina tiene una característica totalmente diferente a las diferentes ocupaciones. No estamos hablando de ocupación norteamericana en Afganistán, o en Irak, o en Sudán, o en Haití, etcétera. Estamos hablando de un colonialismo, una ocupación colonial, donde se apoderaron de la tierra, se apoderaron de las riquezas, se están apoderando, tratando de apoderarse de la cultura con un plan irreversible. O sea, nunca en su cabeza han planteado la posibilidad de que se acabe esta ocupación colonial. Lo otro, cuando hablamos del régimen de apartheid, en la zona de 1948, la gran mayoría israelí
dominan y aniquilan a una minoría palestina. Y así, sucesivamente, quizás el plan de ellos de hacerlo en Cisjordania y Jerusalén. Con una diferencia o gran diferencia con la régimen de apartheid sudafricano. El régimen de apartheid sudafricano había una minoría que practicaba el racismo, la persecución, la aniquilación de una mayoría negra. Sin embargo, en Palestina no hacen esto nada más. Aparte de represión y robo de tierra, también expulsan a los palestinos. Miles de palestinos, no solamente estoy hablando en el Nakba de 1948, también al Nakba 1967, también miles y miles de palestinos fueron obligados a huir y otro que les impidió la posibilidad de regresar a su tierra una vez finalizó la guerra de los 6 días, incluso que estaban a 150 kilómetros lejos de Palestina, que estaban en Jordania, en el Líbano o en Egipto. Esta es la situación real de Al-Nakba que todavía persiste en la zona del 48, persiste en Jerusalén. Jerusalén todos los días expulsan a familias de Jerusalén a otras zonas en los territorios ocupados. Tristemente vemos todos los días palestinos con sus propias manos, con sus propias herramientas, les obligan a destruir su casa. Una casa que fue construida con sudor, con sacrificio, con el pretexto que no tienen permiso de ampliar la casa o construir una casa en su tierra. Lógicamente, Israel nunca le va a dar permiso para ampliar su casa, nunca le va a dar permiso para construir una casa como lo dan permiso a un israelí, a un judío, no importa que sea importado de Estados Unidos o de África o de Europa. Estas son las características del régimen de apartheid israelí. Lógicamente, con la llegada del nuevo gobierno israelí al poder, representado por la derecha y la extrema derecha con carácter fascista, todos los días, hoy, por ejemplo, Ben Gvir dijo, bueno, ok, finalizamos las matanzas en Gaza hace 24 horas, pero tenemos que comenzar a hacer lo mismo en Cisjordania y Jerusalén. Por lo tanto, el problema y la gravedad de la situación va a seguir. Israel nunca va a aceptar, mientras tiene la fuerza, mientras tiene el apoyo del poder internacional, me refiero a Estados Unidos y a Europa, nunca va a ceder a las demandas palestinas. Y la única manera y la única forma que podemos nosotros obligar a Israel a aceptar por lo menos las condiciones de los pueblos palestinos representados sobre todo en el derecho de retorno, que es un derecho elemental, un derecho universal, un derecho justo de que regresen nuestros refugiados a sus casas, a sus tierras donde fueron expulsados en 1948, no como quiere Israel o plantea, bueno, podemos aceptar el retorno de algunos refugiados a Cisjordania, a Ramallah y Nablus. No, nuestra exigencia es que regresen a la zona del 48. Y la autodeterminación de nuestra gente en 1948, que con cuál derecho y condiciones, y mantener la identidad de ellos como palestinos y la reiterada de las fuerzas de ocupación de Cisjordania, Gaza y la creación de un Estado palestino independiente y Jerusalén su capital. Hoy en día, gracias a Dios, nuestro pueblo
está unido. En el 48, Cisjordania, Jerusalén y Gaza, en la diáspora. Nunca más, como estos 2 años, después de los acuerdos desastrosos de Oslo, nuestro pueblo ha estado unido en todas las plazas de la lucha. Afirmamos y seguimos. Todos los días es un motivo de lucha del pueblo palestino. Al-Nakba es un día muy especial, un día necesario. Es necesario la unión de todas las fuerzas palestinas, la unión de todos los amigos del mundo que apoyan a la causa palestina. Hoy en Europa hay bastantes movilizaciones, en Estados Unidos, en América Latina, incluso dentro de los territorios ocupados, en los campos de refugiados, hay las voces de millones y millones se están juntas en las diferentes calles, en las diferentes capitales del mundo. Seguiremos la lucha. ¡Viva Palestina! Que viva Palestina libre, así es. Muchas gracias al doctor Jihad Yousef por sus palabras y su excelente explicación sobre el significado de la Nakba. Y bueno, luego de estas palabras y de esta intervención vamos a amenizar un poco el foro con el compañero Jorge Mores, quien es hijo del presidente de UPAL, Ricardo Mores. Él es, cantautor y nos va a deleitar con su canción Palestina, Mujer Divina. Bienvenido, Jorge. Hola, ¿cómo están? Saludos para todos. Muchas gracias, Shuruk. Sí, voy a compartir con ustedes un poco de la canción que le escribí a Palestina. Es una canción en la que yo le canto a ella como una mujer y pues también cansado de siempre escuchar canciones un poco tristes y pesimistas, haciendo una canción con un poco de alegría también para nosotros y donde resaltamos lo bueno y nos llenamos de ánimo para seguir adelante en nuestra lucha. Dice así. Dale un segundo, por favor. Yeah, 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 yeah. Vuelve a sonreír, te ves tan hermosa como en los días de ayer, cuando tú eras libre sin cadenas en tu piel. Sé que tú resistes, tú eres fuerte, yo lo sé. Siempre estaré aquí, secando tus lágrimas si vuelves a llorar. Tranquila que sabes que sola nunca estarás, y si tú te caes mis manos te pondrán de pie. Un vestido de cemento cubre tu cuerpo, gracias a Dios que te sobra aliento para acabar este sufrimiento. Palestina, mujer divina, afortunada y tan protegida por tantos hijos que no dudan por ti dar su vida. Palestina con alma herida, pero de pie tú estás día tras día. Llora a tus hijos que ya no están por cuidar tu vida. Mishmizaker, yo no recuerdo lo que pasó, solamente me acuerdo de la ocupación. Quiero despertar sin un mal recuerdo y volver a sentir que ya no hay día gris y poder caminar sin tener que pensar en vivir ningún día más lejos de ti. Palestina, mujer divina, afortunada y tan protegida por tantos hijos que no dudan por ti dar su vida. Palestina con alma herida, pero de pie tú estás día tras día. Llora a tus hijos que ya no están por cuidar tu vida.
Yo vivo por Palestina, respiro por Palestina, doy todo por Palestina. Yo amo a mi Palestina, yo vivo por Palestina, respiro por Palestina, doy todo por Palestina. Yo amo a mi Palestina, Palestina, mujer divina, afortunada y tan protegida por tantos hijos que no dudan en dar su vida por ti. Palestina, mi tierra linda, tú no sabes cuánto daría porque tú seas feliz, porque tú seas feliz. Pa, pa, Palestina, Palestina, Palestina. More, acuérdate de mí. Palestina, Palestina, Palestina. Siempre estaré contigo, mi Palestina. Bueno, muchas gracias. Bravo, muchas gracias, Jorge. Hermosa canción, Palestina, Mujer Divina, que nos acompañó además en el Congreso de UPAL en Barranquilla. Así es, bueno, Palestina no es solamente dolor, también Palestina tiene muchas ganas de vivir y por eso Palestina resiste, para que permanezca su existencia, para que permanezca la vida, para que permanezca la vida y el amor, pese al horror y al dolor que ha sembrado el colonialismo sionista israelí. Muchas gracias, Jorge, nuevamente por esta canción. Y bueno, vamos a darle la bienvenida a la compañera Teresa Aranguren, quien es periodista y escritora. Ella ha escrito el libro Palestina, el hilo de la memoria, y hoy justamente nos va a hablar un poco de ese libro y de lo que allí escribió, que está pues intrínsecamente ligado a la Nakba Palestina. Bienvenida, Teresa, un honor para nosotros contar contigo en este foro. Yo estoy encantada de estar aquí, gracias por haberme convocado a este foro. Este es el libro, a ver, no sé si se ve ahí bien. Es una fotografía preciosa de Jerusalén, la portada, ¿lo es? Bueno, el libro es una reedición, no se acaba de escribir. Realmente este libro se empezó a gestar en Beirut en el año 82, durante la invasión israelí del Líbano del año 82. Yo estuve allí como periodista y recuerdo cuando nos íbamos, mi marido y yo, era el mes de agosto, y lo que había era la impresión de que lo que quedaba por pasar en aquel Beirut cercado por los tanques israelíes, bombardeado a diario, era el asalto final, se decía entonces. El asalto final era la entrada del ejército israelí en Beirut Oeste, que suponía la muerte de la gente que nosotros habíamos conocido allí. Los resistentes palestinos que se vivían en sótanos, por ese periodo eran sótanos a la luz de las velas. Y recuerdo que al irnos, nosotros nos volvíamos para España, eso, a mediados de agosto, la gente con la que nos despedíamos, nos abrazábamos, siempre de un modo u otro decían no nos olvidéis. Y yo recuerdo haber pensado entonces, claro que no voy a olvidar esto lo voy a contar. Luego pasaron casi 20 años hasta que me puse a escribirlo. Y este es el libro. El libro entrelaza la memoria de gente de Palestina, palestinos también de España, pero sobre todo gente que yo conocí en Palestina, los que entrevisté, con los muchos documentos que hay sobre lo que ocurrió en Palestina desde finales del 19 hasta la creación del Estado de Israel. Yo le dedico mucho espacio en este libro a la Nakba y a la pre-Nakba, es decir, desde ese periodo anterior a la creación del Estado de Israel, porque creo que es fundamental tener eso muy claro, porque Nakba quiere decir, como habéis dicho, catástrofe, desastre, y es el modo en que la población palestina experimentó aquello, pero no es un término adecuado. Lo que ocurrió fue un crimen atroz de limpieza étnica y un crimen colonial, de colonialismo. En el libro yo recojo, yo estuve con mi marido en Jordania,
en la Universidad de Irbiz, que está en el norte, casi en la frontera con Siria, y allí conocí muchos refugiados palestinos, a los que básicamente entrevistaba buscando que me contasen cómo salieron de Palestina. Y tengo algún relato de esos que se entrelaza con, como he dicho antes, la documentación que hay sobre lo que ocurrió, porque todo lo que ocurrió en Palestina, en esta reciente historia, porque la historia de Palestina es milenaria, pero esta reciente historia de final del 19, cuando comienza la colonización sionista, hasta ahora, está muy bien documentado. Tenemos los censos de población, los que hacían los turcos primero y después los británicos. Y, por ejemplo, por eso sabemos que cuando Lord Balfour, el ministro de Exteriores británico, hace la propuesta a su gobierno y se compromete el gobierno británico, que era la gran potencia colonial del momento, a potenciar, apoyar, promover un hogar nacional judío en Palestina en el año 1917, después de la Primera Guerra Mundial. En la población de Palestina, la población judía en Palestina no llegaba al 7% de la población, lo que supone que casi el 95% de la población eran no judíos. A partir de ahí comienza la colonización sionista con la protección británica, cada vez más sistemática, y se llega al año 47 de la partición, cuando Naciones Unidas, recién creada, decide dividir el territorio de Palestina en dos estados. Uno para un estado judío, 56% del territorio, y un estado árabe, el resto, 44% del territorio. Y Jerusalén, que quedaba como una zona internacional, ni en un estado ni en otro. Bien, en ese momento, en el año 47, según los censos británicos, según los datos de Naciones Unidas del momento, la población judía en Palestina aún rozaba, pero no había superado el 30% de la población. Y lo que es más importante, porque la propaganda sionista suele decir muchas mentiras, y una de ellas es decir, no hubo expulsiones, que les compramos la tierra. Quizá lo hayáis oído algunas veces. En ese momento, en el año 47, los registros de propiedad de la tierra de la administración británica daban que era propiedad judía el 7,5%, el 6,5% del territorio de Palestina. El resto era propiedad árabe, un 44% propiedad privada y el resto propiedad árabe comunal de los municipios, etc. Estos datos son muy importantes, saber que están ahí, pero están muy ocultos. Del mismo modo que está documentado, está eficazmente tapado todo. En este libro yo entremezclo la memoria de palestinos que yo he conocido, que a veces es también mi memoria, porque he pasado mucho tiempo y estoy muy vinculada ya emocionalmente con Palestina y con las gentes de allá, con la documentación. Os voy a leer cómo describe una mujer, Amira, a la que conocí en el campo de refugiados de Irbiz, era comienzos de los 80, y que era una niña cuando los expulsaron de Palestina. Ella es de una ciudad, Libna, que está en el centro de Palestina, que ahora es Lod, y que tenía como unos 70.000 habitantes. Os leo el relato de Amira, que luego se corresponde con lo que cuenta un historiador israelí. A partir de los años 80 se desclasificaron los documentos del ejército israelí. Y entonces empezó a surgir, algunos historiadores israelíes dieron la otra versión, que no tiene nada que ver con la versión bucólica y oficial que se tenía hasta entonces. En este relato de un historiador israelí, que además es un sionista, no es un hombre de la izquierda, pero es un historiador también. Y como es un historiador, da los datos. Intenta como justificarlos, pero da los datos básicos. Habla de la expulsión de la población de Libna. Lo que dice Samira de esa expulsión, lo que ella vivió, era una niña de unos 12 años. Entraron muchos tanques y soldados y todos nos encerramos en nuestras casas. Se escuchaban tiros en las calles, no sabíamos qué estaba ocurriendo. Los soldados entraron en casa y en las casas de nuestros vecinos y nos obligaron a permanecer en una habitación mientras registraban y destrozaban los muebles. Se llevaron a mi padre y a muchos otros hombres. Los encerraron en la mezquita y también en alguna escuela. A mi padre no lo volví a ver.
Al día siguiente nos dijeron que teníamos que salir de la ciudad. Nos sacaron a empujones de nuestra casa. Todos gritábamos y llorábamos. Nos dijeron que teníamos que ponernos en fila y caminar por la carretera hacia Jordania. Éramos muchos, una fila interminable. Yo iba de la mano de mis hermanos. No parábamos de llorar. No teníamos agua y hacía muchísimo calor. Caminamos durante todo el día y muchos, algunos ancianos, murieron en la carretera. Esta es la descripción de Samira. Ahora, la descripción que hace el historiador israelí, Benny Morris, como digo, un sionista, no es un hombre de la izquierda israelí, pero es un buen historiador, hay que reconocerlo. La mayor parte de la población se encerró en sus casas tras decretarse el toque de queda, aterrorizados por el sonido de los disparos en la calle y posiblemente pensando que se estaba perpetrando una matanza. Y uno se pregunta, ¿por qué pensaban que se estaba perpetrando una matanza? Porque había habido ya muchas matanzas, la de Deir Yassin, la de Kafr el-Qasem, la de Tantura, muchas, y esos disparos a la gente le hizo encerrarse en casa. Los que intentaban salir se encontraban con el fuego de los soldados israelíes. Algunos soldados lanzaron también granadas en el interior de las casas en las que se sospechaba que podía haber algún francotirador. Esta es la justificación. Lanzaban granadas porque sospechaban. En medio de la confusión, esta frase es muy interesante, decenas de prisioneros desarmados que habían sido recluidos en la mezquita y en la iglesia resultaron muertos por fuego israelí. O sea, en la confusión resulta que prisioneros desarmados, encerrados, resultan muertos. Pero esto lo cuenta el historiador, al mismo modo que Samira cuenta, que no sé si he llegado hasta esa parte de su relato, en la que dice, a mi padre nunca lo volví a ver. Su padre era uno de estos prisioneros encerrados en la mezquita o en la escuela. El relato del historiador continúa. Una de las cláusulas. Los habitantes de Lida deben ser expulsados, las órdenes que da el comando general a la brigada que hace la evacuación. La acción de la brigada de Yiftaf en el interior de la ciudad causó unos 250 muertos, gran número de heridos. Los habitantes de Lida deben ser expulsados rápidamente sin atención a su edad. La brigada Yiftaf debe determinar el método de acción e informar al cuartel general de la operación Dalet al mando de la brigada. Llévese a cabo inmediatamente. La ciudad de Lida tenía en torno a unos 70.000 habitantes. Prácticamente no hay población palestina ya en Lida. Es importante mantener el recuerdo de la Nakba, porque el recuerdo de la Nakba atenta directamente a la principal justificación del movimiento sionista. El movimiento sionista siempre ha tenido que negar la existencia de Palestina, porque si existía el pueblo de Palestina, no tenía justificación su empresa de proyectar un Estado judío en una tierra de población no judía, y porque dejaba al descubierto la gran mentira del eslogan principal del sionismo. Es un eslogan que proviene del siglo XIX, que es una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Palestina nunca fue un espacio vacío, nunca fue una tierra sin pueblo. Y tenía no solo un pueblo con la imagen que muchos occidentales tienen de quién habitaba Palestina, que hay una imagen casi como de Hollywood, de un terreno medio desértico por el que de vez en cuando pasaba un árabe a caballo. No, la sociedad palestina de los años 20 era en cierta medida muy similar a como podía ser la española de esos mismos años, con la diferencia entre Oriente y Occidente, con una sociedad en desarrollo tradicional, con una gran masa de población rural, la mayoría de la población rural, pero también con clases urbanas ya muy cosmopolitas, con una sociedad compleja, con ricos, pobres, comerciantes, poetas. Esto es lo que desde Occidente, en Europa, no se quiere ver, se negó siempre, y es lo que el movimiento sionista siempre ha negado. Y por eso, si hay dos temas que digamos que ponen de los nervios a las autoridades israelíes, uno son mencionar la Nakba, mencionar cómo era Palestina antes de la Nakba y recordar el crimen de la limpieza étnica y la asistencia de los refugiados. El derecho de retorno de los refugiados es un derecho inalienable porque es un derecho individual, es como el derecho a la vida. Es decir, que en teoría ningún político puede renunciar a ese derecho.
Lo que pasa es que luego está, evidentemente, la realidad. Y la realidad es que el Estado de Israel es muy fuerte, cuenta con el poderío de la mayor potencia del mundo, que es Estados Unidos, y cuenta también con la benevolencia, la tolerancia, la simpatía del mundo occidental y de Europa. Porque con todo lo atroz de lo que ocurrió en Palestina en el año... La Nakba no comienza en el 48, se ha dicho antes, pero la Nakba en el sentido de operación militar para expulsar a la población palestina de su tierra, comienza en diciembre de 1947, exactamente una semana después de la resolución de partición por la que se determina que habrá un Estado judío en ese territorio. Pero, ¿qué pensaron los dirigentes sionistas en ese momento? Bien, tenemos el aval de Naciones Unidas, pero ¿cómo vamos a hacer un Estado judío en un territorio que todavía mayoritariamente es no judío y donde la propiedad de la tierra no la tenemos para nada? Por eso se hizo la limpieza étnica, porque era necesario para llevar a cabo el objetivo del movimiento sionista en ese momento. Y recordar eso conviene tener claro cómo ocurrió. Por eso ocurre inmediatamente después de la resolución de partición, que empiezan las primeras operaciones militares. La matanza de Deir Yassin es en abril del 48, es decir, un mes antes de la creación del Estado de Israel, y un mes antes también de la primera guerra árabe-israelí, que muchas veces, y hasta desde un punto de vista con buena voluntad, se suele decir, bueno, lo que ocurrió fue el resultado del caos de la guerra. Fue la primera guerra árabe-israelí y la población salió disparada huyendo de la guerra. No, fue anterior. La fecha que conmemoramos hoy, el 15 de mayo de 1948, para esa fecha ya había 300.000 palestinos expulsados de sus hogares. Evidentemente luego continuó toda la operación de limpieza étnica durante todo el 48. Es decir, que recordar la Nakba creo que no solo es un acto de, diría, o de nostalgia, no, es una obligación política, porque la Nakba es la clave de todo el sufrimiento del pueblo palestino y es la clave de la atrocidad que sigue cometiendo Israel. Porque mientras la sociedad israelí no llegue a reconocer que aquello fue un crimen y que el pueblo palestino necesita reparación, mientras no se llegue a ese punto, va a ser muy difícil cambiar esa sociedad de su carácter racista y claramente colonial todavía. Es decir, que desprecia totalmente al pueblo de Palestina. Bueno, vuelvo a enseñar el libro, que no sé si al final lo enseña o no. Este es el libro. Y como digo, es una reedición. No es la primera vez, se ha reeditado muchas veces este libro, pero yo estoy muy contenta porque está teniendo mucho eco aquí en España esta reedición, y estoy contenta no por el libro, porque esto permite hablar de Palestina. Lo dejo ahí, gracias. Muchas gracias, Teresa, gracias, excelente tu intervención y muy importante recordar el Nakba y saber el significado de por qué debemos de seguir recordando la Nakba, porque cuando la recordamos estamos justamente luchando contra ese memoricidio. Eso es. Del sionismo israelí. Así es, así que bueno, vamos a continuar con el foro y vamos a darle ahora la oportunidad al compañero Afif Zaman, quien es magíster en Ciencias Políticas y Económicas, y él nos va a hablar de algo bien interesante que comentaba Teresa también, y era de Deir Yassin, viaje a Deir Yassin. Bienvenido, Afif. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. A la Junta Directiva de UPAL, muchas gracias por esta invitación y bueno, un saludo muy especial para Teresa y muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Sí, en efecto, yo voy a hablar un poco sobre Deir Yassin. La masacre de Deir Yassin es, sin lugar a dudas, una de las más conocidas, si bien no la última, como mencionaba Teresa en el caso de Lida, especialmente para aquellos quienes somos palestinos o descendientes de palestinos. Yo recuerdo dentro de las narraciones sobre la patria ancestral que uno escucha de parientes, de los abuelos, las abuelas, tíos y tías, una muy impactante sobre este pueblo fronterizo con Jerusalén.
Tengo grabada en mi memoria, como si fuera ayer, las imágenes que me describiera una gran amiga de mi abuela de Belén, quien como enfermera de la Media Luna Roja se enfrentó al horror que dejaron la Irgun y la Stern con apoyo directo de la Haganá en este pequeño pueblo de 750 habitantes. Y menciono a la Haganá un poco porque siempre se ha querido dar a entender que fueron únicamente la Irgun y la Stern, que en ese momento eran bandas terroristas declaradas por Inglaterra. Sin embargo, y haciendo una profundización de la correspondencia del entonces comisario general Sir Alan Cunningham con el gobierno de Inglaterra, queda claro de que ya hay una connivencia, hay un trabajo conjunto entre la Haganá y la Irgun y la Stern, y eso es lo que hace posible precisamente esta terrible masacre en el pueblo de Deir Yassin. Pero no quiero en el día de hoy hablar del horror y la muerte con la que se encontraron las 120 víctimas mortales de este acto de limpieza étnica. Quiero abordar un aspecto quizás menos conocido, porque al investigar sobre Deir Yassin, una de las conclusiones a las que se llega es que, aparte de las narraciones limitadas y en no pocos casos sesgadas de lo que sucedió en la madrugada del 9 de abril de 1948, es muy difícil conseguir cualquier otra información que nos hable del pueblo centenario, de ricas tradiciones, de gente amable y profundamente orgullosa. Si como palestinos y palestinas y como seres humanos no hacemos lo que esté en nuestras manos por mantener viva la historia de Deir Yassin, incluso más allá de la masacre, el proyecto de colonización sionista habrá cumplido uno más de sus objetivos, el borrar la historia de Palestina. No hay muerte más definitiva que el olvido. Los invito entonces a que cierren los ojos y agudicen sus sentidos, que la imaginación nos transporte a la puerta de Jaffa en la ciudad vieja de Jerusalén, la Sagrada, una mañana de enero de 1948. Allí se detiene junto a la parada un bus de larga trompa y ancha carrocería, levemente ladeado porque sus llantas derechas terminaron de frenar sobre la cuneta adoquinada. Sobre el panorámico, un letrero anuncia su destino y a la vez su procedencia: Deir Yassin Lifta. ¿Cuánto trabajo nos han evitado dos empresarios de estos pueblos vecinos a quienes hace un par de años se les ocurrió fundar una compañía de buses? Subamos a su interior, yo me pido la ventana. Inicia la máquina su recorrido y mi puesto es envidiable. Espero que desde donde estés tú sentado puedas ver el cielo azul que yo veo infinito. Ni una nube ni una gota. No nos han tocado las lluvias de invierno que empiezan en octubre y terminan en abril y que son generalmente fuertes en enero. Frío sí, eso sí, pero nada que un cufille sobre el cuello no pueda remediar. Tomamos Jaffa Road rumbo noreste, el complejo ruso con su Catedral de la Santísima Trinidad y otros edificios que los ingleses han hecho su centro administrativo, surge a nuestra derecha. Unas cuantas paradas y la Palestina rural asoma. Sheikh Badr a nuestra izquierda es el primer pueblo de tantos que entronizan las colinas de Judea y cuyas cimas se ven intercaladas por valles en el horizonte, como las olas de un mar verde y cobrizo. Al frente, Lifta se muestra sin que logremos alcanzarla, pues nuestro destino final obliga al vehículo a salirse de la vía principal hacia la izquierda para tomar una más modesta en afirmado. Nos detenemos al inicio de la vía que atraviesa Deir Yassin de norte a sur y que comienza su recorrido en la cima estrecha y aplanada de una colina que termina adquiriendo la forma de un corazón. Nos bajamos del bus sobre el costado derecho, atravesamos la calle sin más tráfico que un grupo de deiryasinenses, jóvenes en su mayoría, que a toda prisa buscan alcanzar el bus que regresa a Jerusalén para presentarse a sus trabajos en la capital. Entre ellos está Jalil, hijo del Mukhtar Muhammad Samur, el patriarca del pueblo, quien nos da la bienvenida antes de seguir con su camino. Ya en el filo de la calle,
Vemos la ladera descender unos 800 metros en amplias terrazas que parecen las gradas de un teatro romano, solo que mucho